Ya llegaron los que dijeron, ahora vuelvo, y nunca volvieron. Las que gritaban que no, y aún así se las llevaron. Las de Juárez, las de Catepec, las de Uruapan que fueron al antro en una fiesta de cumpleaños. Las de Aguililla, El Limón, Santa Ana y Cherán, que se defendieron y pelearon, que murieron con el sabor amargo que deja la vejación y el grito no respondido. Las que se desintegraron en los bosques y campos, al borde de la carretera. Ya llegaron los que levantaron por caminar a casa en la madrugada. Los que se quejaban del despojo y amanecieron en el campo militar número 1. Los de la sierra, que se organizaron y la judicial los ejecutó en la camioneta. Los que aventaron al mar. Los que vendían droga y terminaron en pedazos. Los de Tiripetío. Los que fueron a la fiesta de graduación y terminaron encajuelados. Los comuneros que no vendieron su tierra. Los que duermen todos los días en fosas. Ya llegaron los indígenas, las mujeres, los estudiantes, las jóvenes, los afromexicanos, los no binarios, los rojillos, las revoltosas, los fiesteros, los rancheros y rancheras, las maestras, los mineros, las casas del estudiante, los campesinos, las normales rurales, las normales de educadoras, las sexoservidoras, los comerciantes, las vendedoras de flores, de tortillas, el de los globos, el pequeño consumidor, el que no se calla, los que defienden a los otros, los políticos opositores, las activistas, los que no deben nada, las que son daños colaterales. Ya llegaron al sistema michoacano de radio y televisión los que no volvieron, las que nunca regresarán. Con profundo respeto y un enorme dolor, la televisión pública de Michoacán les da la bienvenida. Quienes sobrevivieron al infierno, quienes cargaron con el peso de la miseria, quienes todavía tienen voz, hoy hablarán con peras y manzanas desde el corazón y un poco de análisis sobre la gangrena del sistema capitalista, sobre la noche y la niebla michoacana. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a tocar un tema, que considero que necesita tener un poco más de seriedad, sin caer en la solemnidad. Vamos a tratar de abordar esto porque es un tema que lacera a la sociedad mexicana, que desde hace muchos años no tiene solución y que hasta la fecha hoy estamos... no sé si decir que estancados, pero es algo que se tiene que tocar, como todos los temas que tocamos acá en esta mesa. Voy a presentarles al panel y es importante que sepamos que hace algunas semanas se cumplió con la trágica cifra de 100,000 desaparecidos forzados en México, desaparecidos detenidos. Hoy vamos a hablar al respecto. Voy a presentarles al panel que tengo aquí. El día de hoy nos acompaña Yanawi Paredes. Eres miembro del COFADEM. El COFADEM es un organismo, ¿cómo lo llamamos? Un comité, ¿verdad? De familiares de detenidos desaparecidos forzados en México, y ustedes han decidido agruparse para exigir resultados, ¿no?, sobre el tema. Bienvenida. Gracias. Tenemos también a Héctor Díaz, candidato a doctor por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, especialista en temas de desaparición forzada y terrorismo de Estado en Colombia, ¿cierto? Y una comparativa con México. Algo así vamos a hacer. Muchas gracias por la invitación. No, bienvenido, Héctor. Tenemos también a Dora Jaimes, que también es miembro del COFADEM, pero tú nos comentabas, en el área jurídica te especializas, ¿verdad? Soy abogada. Mi formación profesional es licenciatura en Derecho, mi especialidad es en Derechos Humanos, y estoy colaborando en COFADEM, y también soy familiar de una persona desaparecida, al igual que mi compañera. Claro. Y tenemos a Rafael Flores, que es maestro en Historia por la Universidad Autónoma de México, Campus Iztapalapa. También tu línea de investigación son movimientos sociales, movimientos políticos
político armados, desaparición forzada, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación y coincidir otra vez contigo, Benjamín, un gusto. Sí, fíjense que me gustaría también, o sea, vamos a hablar del tema general, pero me gustaría también aterrizarlo en Michoacán, tomando en cuenta que son residentes de Michoacán, ¿no? Porque supongo que debe tener unas cifras, un mecanismo y, pues, vamos, problemas distintos, ¿no? Supongo que no es lo mismo el mecanismo o el modo de operar de quien sea que haga este crimen fatal en el norte que en el sur y que, bueno, que en el estado de Michoacán. Y bueno, para tratar de darle luz a las personas que nos ven en casa y pues para tratar de exponerlo con peras y con manzanas, como siempre lo hacemos acá. Entonces empezamos contigo, Yanawi. ¿Cuándo se acrecenta este fenómeno de desaparición forzada? O sea, ¿en qué momento hubo un punto más álgido? Cuéntanos sobre tu familiar desaparecido, o sea, ¿en qué contexto se dio? Sí, bueno, mi familiar es mi papá, Francisco Paredes Ruiz. Él es defensor de derechos humanos y su desaparición se llevó a cabo en el 2007. En ese entonces, Felipe Calderón, el presidente de ese momento, implementó una política de seguridad en la cual era conjuntar todas las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico. Sí, el famoso mando único, ¿no? Exacto, el conjunto Michoacán. Entonces, el primer estado en el país Tienes razón, implementó... perdón, sí, el tema de la estrategia de, ¿cómo era? Michoacán seguro, algo así. Ajá, ¿no? sí. Fue el primer estado que él eligió fue aquí en Michoacán, ¿no? Uno de los resultados que se empezaron a dar fue la desaparición forzada de mi papá, precisamente en las zonas donde está donde las fuerzas del ejército estaban presentes, la Policía Federal y la Policía Municipal, ¿no? En este contexto empieza a generalizarse el fenómeno de desaparición forzada aquí en Michoacán. Esto no quiere decir que no existiera las desapariciones de los años 70, ¿no? Aquí claro. Pero en ese entonces pues eran desaparecidos políticos, todos tenían como, era focalizado a activistas, luchadores sociales, ¿no? Claro. Bueno, mi papá como defensor de derechos humanos, pero en el 2007 nosotros en la búsqueda de justicia y exigir la presentación con vida de mi papá nos fuimos encontrando a familiares de personas desaparecidas que si bien no militaban en una organización las personas que se habían llevado, sí había un modo en el que operaban las autoridades para llevarse a jóvenes de entre 15 a 35 años de edad en colonias populares de Morelia o en algunos poblados, comunidades del territorio de Michoacán, ¿no? Pero sí había, bueno, lo documentamos y había la presencia y la participación directa de la Marina, el Ejército, Policía Estatal, Policía Municipal, Policía Federal, ¿no? Esto también con la participación de grupos de civiles que actuaban con ellos, ¿no? Llegaban elementos del Estado, se llevaban a estos jóvenes y más adelante por los mismos familiares que lo llegaban a ver o por los testigos se lo entregaban a vehículos sin placas y sin algún insignia institucional, ¿no? Entonces, claro. Desde el 2007 se empezaron a identificar las primeras desapariciones, que es mi papá, el periodista Antonio García Pac, y ya después vimos que había como toda una estrategia generalizada hacia la población como un mecanismo de terror. Claro, digo, todo esto que nos cuentas es revelador y qué bueno que podamos contarlo acá para que la gente lo sepa. Fíjate el mecanismo, ¿no? O sea, cuerpos coercitivos estatales, federales, participan en esta situación, pero aparte hay como un traslado a autos particulares sin placas, entonces el rastro se pierde. ¿Con qué finalidad? Bueno, estaría perfectísimo que Felipe Calderón viniera aquí a la mesa, nos invitara un buen ron y le preguntáramos con qué finalidad pasaba todo esto. Pero bueno, sabemos que no va a suceder. Pero me encantaría que diera la cara, ¿no? Porque efectivamente cuando se dicen tantas cosas en estos tiempos de posverdad y de tanto
de tanta desinformación, se dicen tantas cosas luego y hay personajes tan cínicos como él, independientemente de los colores, hay personajes tan cínicos como él que llegan a atreverse a criticar cosas actuales cuando realmente en su mandato pasaron estas cosas. Muchas gracias, creo que eso nos abre abre la discusión. Vamos a ir a un corte y regresamos contigo, Héctor. Me gustaría que nos explicaras conceptualmente qué es un desaparecido detenido. Muy bien, y ya con lo que comentó Yanawi podemos ir llenando los vacíos en la discusión en la mesa y bueno, ustedes son libres de hablar, principalmente ustedes dos, de lo que quieran. Gracias. Vamos a una pausa, tus peras y manzanas. Estamos de vuelta, nos fuimos esperando, bueno, con el comentario de la compañera Yanawi y esperando la conceptualización, bueno, la explicación del concepto de desaparecido detenido de Héctor, porque supongo que en Colombia y que en México el concepto es igual, supongo que es internacional, ¿no? Y supongo que también vivieron este proceso, lo siguen viviendo de una manera muy fuerte. Sí, Benjamín, lo que sucede con el concepto de desaparecido es que es un concepto que no puede ser desligado, ¿no?, de cierta interpretación de lo que ha sido la aplicación de una lógica terrorista por parte del Estado. Y para comprender de la construcción de este concepto de desaparecido forzado, de detenido, tenemos que, pienso yo, ¿no?, remitirnos al origen de este concepto. La palabra desaparecido viene ligada a una idea que nosotros tenemos del NN, ¿no?, de la persona que no tiene nombre, porque lo que se busca en últimas con esta figura del detenido desaparecido es quitarle su nombre, quitarle su identidad, sustraerlo. Sí, deshumanizarlo, ¿no? Totalmente. Claro, la desaparición de su cuerpo es un elemento que no se puede obviar de la cuestión terrorista que persigue el desaparecido. El antecedente histórico, si bien pues, siempre ha habido una práctica semejante a esto, ¿no? No en vano su nombre viene del latín, del NN. Su antecedente más directo lo encontramos en la Alemania nazi. En 1941, el 7 de diciembre de ese año, el dictador Adolfo Hitler ordena al mariscal de la Wehrmacht, Keitel, Wilhelm Keitel, que inicie una política, ¿no?, de desaparición, de detención, desaparición. Pero estamos hablando de un Estado dictatorial que creó una máquina de muerte sin precedentes, ¿no?, que desapareció, según el Museo del Holocausto, a más de 17 millones de personas. ¿Qué necesidad había entonces de un sistema, de un Estado que crea una máquina que desaparece a 17 millones de personas, de crear dentro de ella el decreto NN, noche y niebla? ¿Qué necesidad? Lo primero que tenemos que hacer para comprender entonces la concepción del detenido desaparecido es partir de que el Estado alemán pensó que para concentrar sus fuerzas en el este de Europa necesitaba tener segura su retaguardia en Europa Occidental. Y el NN va dirigido contra los opositores, los adversarios políticos, en la lógica de los nazis, el enemigo político que había en los países de Europa Occidental, Bélgica, Países Bajos, Francia, etc. Claro. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer allí? Decir, vamos a sustraerlos de noche y en la niebla, recordando a un personaje de una ópera de Wagner, y los vamos a sustraer. ¿Qué queremos hacer con esto? Hacer que las personas que saben que nosotros sustraímos a sus amigos, a sus familiares, no sepan dónde están con exactitud. Porque el entramado burocrático, y así fue pensado por los distintos elementos del Estado alemán que estuvieron involucrados en la elaboración de este decreto, era que fuera un trazo tan difícil de rastrear que los familiares no pudieran saber exactamente qué sucedió con estas personas.
que se perdieran en la burocracia, que no supieran qué El institución lo desgaste tenía. Exactamente. emocional, Y luego- personal, sí. La familia se desarticula, el Exactamente. tejido social se rompe. Y la figura del cuerpo. De las 10.000 personas, entre 7.000 y 10.000 personas que fueron sentenciadas bajo este decreto, las cuales la mayoría murieron en campos de concentración, en prisiones, etc., el objetivo era que los familiares quedaran completamente desarticulados. La desarticulación política y el terrorismo, entonces, es un elemento que es clave a la hora de pensar este concepto. ¿Cuándo se comienza entonces a profundizar, a conocer esto y a sentar las bases de la definición que tenemos el día de hoy? En el juicio de Nuremberg, hacia el 46, el juzgado, el Tribunal Militar Internacional, reunido en la ciudad de Nuremberg, etcétera, comienza a reconstruir el caso de los NN, de Noche y Niebla. Y esta reconstrucción los lleva a sentar las bases de lo que hoy entendemos por la cuestión del detenido desaparecido y un elemento que no podemos obviar, ¿no? Que es la cuestión del cuerpo, la desaparición física, que es lo que señalabas. Ahora, uno de los problemas que tenemos en Latinoamérica relacionado con nuestra dependencia directa de los Estados Unidos es que durante la década de los 60 y durante la década de los 70, dentro de la reconstrucción política del sistema de la Guerra Fría, en el continente tomamos algunas de las sugerencias realizadas por las distintas legaciones militares que estuvieron asesorando a los gobiernos latinoamericanos. Y la figura del desaparecido apareció en la misma lógica que lo plantearon los nazis en el 41, como un elemento desarticulador de las comunidades, de la sociedad, de los partidos políticos, etc. Opositores, ¿no? Principalmente, claro, ¿no? Y financiados, lo decíamos, ¿no? Operación Cóndor, financiados directamente por la CIA. Esos asesores que tú dices precisamente vienen de la Escuela de las Américas, me imagino, ¿sí? Para contrarrestar todo lo que sonaba a izquierda o todo lo que se veía rojo. Aunque te tengo una mala noticia, en México hay un partido político que hasta el rojo nos robó. No voy a decir cuál, pero ya también usa el rojo. Dora, Dime. lo que tú quieras decir o digo, de lo que se ha comentado. A mí me gustaría que nos expusieras así, a lo mejor como Yanaui, cómo es el caso, el nombre de tu familiar, etcétera, en qué momento se dio. Ok. Bueno, abonando al contexto de violencia que ya estaba en el estado de Michoacán, mi hermano desaparece un 5 de abril del 2013, ¿sí? Estaba todavía esta parte de la transición a entrar Enrique Peña Nieto, entonces todavía estaba los militares en calles realizando algunas actividades de seguridad. Entonces, en ese contexto, mi hermano desaparece, como muchos de los jóvenes que ella mencionó, de 15 a 30 años. Mi hermano en ese momento tenía 27 años. Entonces, estaba dentro del parámetro que nosotros ahora ya tenemos documentado, ¿no? Dentro de tu experiencia, no solo personal, sino también pues académica en el tema de derechos humanos, ¿cuáles son las principales causas de desaparición que tú detectas de manera generalizada y de lo que has vivido con los compañeros del COFADEM? Las primeras... Las principales causas por las cuales ustedes consideran que alguien es desaparecido. O sea, porque me imagino, tú mencionabas, ¿no? Hace un rato, hay un tema de activismo, sí. Hay un tema también de oposición, sí. Pero creo que lo que sucedió, bueno, en vísperas del gobierno de Felipe Calderón, pues fue como, de repente, se descontroló, ¿no? O sea, fue para todos, o sea, no solamente para activistas, etcétera, ¿no? Sí, es que no hay una particularización. Ajá. Definitivamente de una persona que desaparece. Podemos desaparecer cualquiera de nosotros. Pero también hay una situación que abona a esto, que es la cuestión cultural, económica, si la quieres ver. También estos jóvenes de esta edad también tienen una posición distinta de privilegio, que no están dentro de una zona de privilegio, si lo hablamos así. Claro. Y entrando en esa pirámide de privilegio es un patrón. ¿Por qué? Porque muchos de los jóvenes que nosotros, o personas que están desaparecidas dentro del colectivo, su esfera
económica o esta parte es limitada, Sí. por decirlo de alguna forma, ¿sí? No formativa, más bien limitada en las cuestiones económicas. Sí, Y también totalmente. mi compañera dijo algo, colonias populares. O sea, el contexto aquí en la ciudad de Morelia se dio más en colonias populares urbanas, más que una cuestión rural, ¿sí? Entonces, ahí hay una parte importante de la mayoría de las personas que han desaparecido dentro de nuestro colectivo, Claro. Cuando... sociocultural, más o menos. Ujú. Cuando leo tweets de personajes como Chumel Torres y que dicen que la clase no tiene nada que ver, los datos son fríos. Efectivamente, digo, yo lo había leído, quería corroborarlo con ustedes, ¿sí? Sí, o Este sea, tipo de cosas se da más en extractos populares. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Rafa. Pues, no sé, me gustaría que pudieras ahondar cuál es tu interpretación dentro de lo que tú has estudiado, si los gobiernos anteriores, tanto federales como estatales, y te estoy hablando desde los 60, 70 hacia acá, son diferentes a este o no, o por lo menos este ha mostrado una diferencia o no, o bueno, cualquier gobierno que sea, que nos caga el de Calderón y el de Peña Nieto, no, pero si ha habido como una diferencia en el tratamiento que se le da a esta clase de fenómenos. No se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta. Rafa, yo te había hecho una pregunta, pero también si quieren hablar de otra cosa, aquí las compañeras también fuera del corte externaron algo. Héctor, involúcrense, ustedes. Claro. Digo, acá no hay reglas, la mesa es de ustedes. El día de hoy hablen sobre este tema que es bastante importante. Mira, yo creo que lo que comentabas sí es importante, porque de repente tendemos a pensar en la desaparición forzada como una estrategia de gobiernos dictatoriales, ¿no? Siempre ubicamos Argentina, ubicamos Perú, ubicamos el Plan Chile. Cóndor, Chile, pero pocas veces realmente se ve, por ejemplo, en casos de gobiernos democráticos, en teoría, como el colombiano o el mexicano, porque en el caso mexicano es el más particular, yo creo, de todos, porque finalmente el ejército, los aparatos de seguridad del Estado, han querido presentarse como neutrales, como que ellos no se involucran, ellos se dedican a cuidar personas y ya, ¿no? Pero eso no es la verdad. Finalmente el Estado, al menos porque me preguntaba sobre cómo se va dando a través de las décadas, pues el Estado les ha dado cierta carta de impunidad a cambio de estabilidad. A cambio de mantener el poder, estos aparatos pueden hacer lo que quieran. Finalmente la DFS es el ejemplo más claro. Se les da la oportunidad de mantener la estabilidad a cambio de ¿qué? De que puedan hacer lo que quieran. Finalmente, por Y eso en cuyo sótano se empoderó los grandes carteles y el narcotráfico Claro. en México, también hay que decirlo. O sea, sí. Claro, por ejemplo, hace poco se hablaba mucho del famoso Triángulo de Oro en lo que es Sinaloa, Durango. Triángulo Dorado, claro. El Triángulo Dorado. Finalmente recordemos que el fenómeno de violencia que se da ahí es creado por el propio Estado mexicano. El gobierno arma cárteles para sacar del lugar a los guerrilleros. Así es. Y finalmente, luego cuando se quedan sin un enemigo con el cual combatir, los aparatos de seguridad se terminan convirtiendo en criminales. La DFS tiene el cártel de robo de automóviles y tráfico de droga más grande del país. Sí, hasta y que el llegan los cartel de grandes cárteles, Guadalajara y el Azul Esparragosa Claro. y todos los miembros de la Dirección Federal de Seguridad que eligieron trabajar con el narcotráfico, empoderar y luego irse para allá. Sí. El mismo Amado Carrillo llegó a tener un curso de vuelo en la DFS, pagado por la DFS, por eso sabían volar aviones. Claro, y No tenía ni la primaria. Y finalmente, la táctica de la desaparición forzada a nivel operativo es una táctica netamente militar aprendida en escuelas extranjeras. La Escuela de las Américas, en el caso del Mossad israelí, tiene ese tipo de tácticas que hoy en día tenías antes a un ejército sin un enemigo interno al cual combatir. Entonces, realmente, por eso, al momento en que se desata la guerra contra el narcotráfico de Calderón, se utilizan técnicas tan bestiales, tan claras, porque definitivamente el ejército siempre va a tener como esta idea, ¿no? Y lo comentaba Héctor, que muy nazi, si lo quieres ver de esta manera, de entrar y no solamente desaparecer a la persona, sino amedrentar totalmente a la familia. O sea, la idea es dejar esa impresión tan grande para que se desmovilice. Y creo que eso pasa de manera muy importante. Por eso, y hablando sobre la administración actual, creo que fue importante el que se desmantelara el CISEN, porque el CISEN, que heredero directo de la DFS, un organismo que no rendía cuentas a nadie, documentalmente no rendía cuentas a nadie.
Por eso al momento en que los familiares de detenidos desaparecidos en los años 70 se dan a la labor de buscar a sus familiares en los archivos, la DFS cuando dona sus papeles en 2002 por orden de Vicente Fox, donan lo que quieran. Literalmente se les da carta blanca para ustedes depúrenlo, ¿no? Como si ellos mismos fueran a dar los papeles que los incriminen. Por eso hoy en día encontramos muchos vacíos al momento de buscar a estos desaparecidos en los años 70. La respuesta del Estado durante la época calderonista también fue pésima, ya que fue cuando se empezaron a dar las primeras resoluciones por parte de la Corte Interamericana para pedir disculpas públicas por las desapariciones. El caso más icónico, que es el de Rosendo Radilla, dirigente social en la Sierra de Atoyac, en algún momento base social de Lucio Cabañas, es desaparecido en un retén militar. Su familia lo busca durante casi 40 años y finalmente en 2007 logran ganar por la primera instancia para que se les pida disculpas. Hasta el 2011 es cuando el Estado mexicano se presenta, pero se presentan de una manera incorrecta. Ellos dicen, vamos a organizar las disculpas públicas, estén o no estén. La familia dice que eso tiene que pactarse. Finalmente, este hombre que se cae en un helicóptero, Juan Camilo Murillo Blake. No, son diferentes. Sí, fue Murillo. Blake y Murillo. Ajá. En este caso van a pedir disculpas. Básicamente su disculpa es, bueno, sí lo desaparecimos, pero hasta ahí queda. Entonces nos damos cuenta realmente de la poca voluntad que se tiene, al menos durante el gobierno calderonista, de subsanarlo, ¿no? En Michoacán hay un caso muy emblemático, ¿no? El de la familia Guzmán en Guzmán Tarejero. Cruz. Ajá, Exacto. y bueno, todos que han ganado un juicio en la Corte Interamericana, ¿no? Que es de los pocos. Claro. Ya no quiero decirles de qué hablan. Sí, bueno, precisamente, aprovechando el 22 de julio, se cumple un año más de la desaparición de la familia. Es importante entender que también esta política de terror de la desaparición forzada en Michoacán también ha servido para desarticular a la sociedad, al movimiento, ¿no? Con intereses políticos más allá que tienen que ver con el despojo de las tierras, del territorio, ¿no? Por ejemplo, en las zonas mineras, los bosques, ¿no? Acabar con la madera para convertirlo en ahorita una disputa que hay muy grande para el planteo del aguacate, de otros, ¿no? Y que está controlado totalmente por grupos paramilitares y el narcotráfico, y que al fin y al cabo estos caciques, o que en algún momento fungieron como esta labor de caciquismo, ahora ya se convierten en terratenientes que les llaman agricultores de aguacate, ¿no? Sí. Y que al fin están quitando territorios de comunidades indígenas, comunidades que tienen todavía algunas tradiciones de usos y costumbres, ¿no? Bueno, esto es en la zona de la meseta y de la zona rural. En la zona urbana creo que sí es importante señalar que en Michoacán está el movimiento, desde el 2007, bueno, siempre ha estado el movimiento tanto guerrillero, campesino, estudiantil, magisterial, ¿no? Para aclarar, no vamos a criminalizar esto. Esto es una respuesta al abandono de políticas estatales y al mal funcionamiento del Estado, la mala distribución de la riqueza. Una línea de etcéteras que desde la Revolución Mexicana y desde antes venimos cargando. O sea, porque tampoco vamos a decir, bueno, había un movimiento político armado, lo que comúnmente conocemos como guerrilla. Es que son terroristas y son criminales. Bueno, hay una respuesta de, pues no es como que yo un día me siente y diga quiero agarrar un arma porque quiero ser presidente de la República. No pasa así. Claro, sí, había un cerrazón en cuanto al diálogo y la democracia. Sí, el tema democrático. Democrático. Pero pues ahora, desde Felipe Calderón se ve claramente que hay también políticas de empresas transnacionales, empresas que están despojando, ¿no? En este sentido, y que también pues vienen políticas que vienen a reformar las leyes, ¿no? En el tema de derecho a la educación, en el tema de los derechos laborales, ¿no? Y que también el generar la estrategia de terrorismo, tanto la desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales, tienen todo un impacto en la sociedad, ¿no? Tanto al movimiento organizado como a las poblaciones. Por ejemplo, este es un ejemplo que nos pasó y que fue muy impactante en los primeros casos que documentábamos como COFADEM. En la colonia Prados Verdes llega un grupo armado
que con características del ejército, y a las 4 de la tarde, en plena luz del día, con el tránsito de toda la población, se lleva a 6 jóvenes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La gente se empieza a encerrar, se empiezan a generar rumores de que en algo andaban, porque ya había una campaña del combate contra el narcotráfico, del famoso término de levantón, que no existe, no es algo tipificado y no existe el tema de levantón. Entonces empieza a generar una confusión en la misma colonia, hay un silencio, hay un cerrazón a ser solidarios con la familia por el temor que algo les podía pasar a los demás, y sobre todo se empieza a criminalizar a los jóvenes, ¿no? Claro. Entonces creo que también tiene que ver toda una política que está ligada ahorita a la crisis que tenemos con el tema del agua, de las construcciones que se están dando alrededor de Morelia, de fraccionamientos, ¿no? Son problemas sistémicos. Exacto. Entonces, ¿no? Todo este fenómeno de desaparición forzada y esta estrategia que está situada en la zona de Morelia sí tiene un trasfondo económico muy fuerte y a largo plazo, donde hay empresas privadas, transnacionales, que están apoyando a proyectos como Morelia Next, como otros que tienen que ver con la parálisis, como Héctor lo comentaba, de la población y de la inmovilización, y generar el discurso que estigmatice, criminaliza al desaparecido. No quiero decir... Yanaui, disculpa, me están diciendo desde hace rato que tenemos que ir a un corte, no te quería interrumpir porque, bueno, es de ustedes el programa y lo que estás diciendo es la voz, pero perdón, regresamos contigo y pasamos con el programa. Claro, ¿vale? que sí. Vamos a ir a una pausa. Esto es Peras y Manzanas, perdón. Perdón, Yanaui, estamos de vuelta. Continúa. No, bueno, de hecho ya estaba cerrando. Entonces hay toda una política de una estrategia de intereses económicos, ¿no? Y que pues hay poderes más hegemónicos que tienen que ver en la estrategia que a lo mejor pensamos a corto plazo, a visión corta, que es el narco o que esto se está saliendo de control. No, creo que hay una estrategia bien planificada por parte del Estado y esto obedece a estos intereses. Héctor. Yanaui señalaba un punto que me parece central en esta situación, ¿no? Habíamos planteado, ¿no?, esta idea del terrorismo de Estado, ¿no?, burocratizado, etcétera, ligado a instituciones del gobierno, ¿no?, en Alemania, y hablamos de esa transición a Latinoamérica en los 70s, ¿no? Los ejemplos clásicos, el boliviano, el paraguayo, sobre todo, donde se aplicó la Operación Cóndor, ¿no?, en esos países de Sudamérica, sobre todo el caso chileno y el argentino, que son los paradigmáticos, ¿no? Y la cifra de los 30.000 desaparecidos, claro. ¿Dónde están? ¿Dónde se fueron? Plaza de Mayo, claro, todo esto, ¿no? Sí. Pero encontramos que hay una transición. ¿Cuál es el elemento fundamental? No es que no hubiera grupos paramilitares en la Argentina, los hubo, la AAA, ¿no? Sí, claro. Conocidos, tristemente conocidos, ¿no? Pero luego se dan de una transición dentro de la lógica de operaciones. Y ustedes mencionaron un fenómeno fundamental, ¿no? Rafa en este punto y Benjamín lo enfatizaron, que es la aparición del fenómeno del narcotráfico y ligado al auge de los desaparecidos. Y hay un país que, de nuevo, trágicamente es clave para poder entender esa situación, que es Colombia. La década de los 80s, la década de los 90s en Colombia se da un auge de la lucha antisubversiva y paralelamente se da un auge del crecimiento del narcotráfico. Fenómeno del narcotráfico, que son fenómenos que por lo demás pareciera que son desligados, o así se ha buscado presentar cuando no es así. Pues mira, de hecho Yanaui, o sea, comentaba este asunto de los automóviles aquí en Morelia que se llevaban a la gente, ¿no? El famoso Falcon verde que secuestraba gente en Argentina, en México se convierte en la camioneta del ejército sin placas, y ahora en la época del narcotráfico se convierte en el trocón sin placas, ¿no? O sea, sí, claro. Que uno ve el carro sin placas y uno sabe a qué se dedica, y que ayuda, ¿no?, a criminalizar, como ustedes decían, claro, al desaparecido, porque es
en algo andaba, En es algo lo andaba. que se repite, ¿no? Claro. El daño colateral que siempre Claro. se habla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la década de los 80s, en la década de los 90s? ¿Qué se busca? Desarticular, como lo señalamos, ¿no? El movimiento social, político, etc. Y el fenómeno del narcotráfico. En Colombia, en la década de los 80s, el fenómeno de la desaparición y la detención forzada llegó a la dramática cifra de un desaparecido cada 8 horas, en un país que tiene 4 veces menos población que México. Entonces estamos hablando que en esta cifra que se mantuvo durante la década de los 80 y que continúa en los 90, llega a su pico hacia el año 2006, durante la mitad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Donde el fenómeno paramilitar llega a su última mutación, bueno, no es la última porque ahorita hay otras, pero en ese momento su última mutación, y se alcanza la cifra de 9 desaparecidos por hora y comienza un lento descenso hasta el año 2015, que es cuando el Comité Nacional de Memoria Histórica, el Centro Nacional, perdón, para el estudio más completo que es sobre la desaparición forzada en Colombia. Pero ¿cuál es la particularidad? En los 90, cuando ya cayó el muro de Berlín, donde ya se supone que no hay guerrillas buscando la toma del poder, en Colombia sí continúa, pero además hay una particularidad. El fenómeno del narcotráfico alcanza nuevas cumbres. Y con ello, el paramilitarismo sin máscaras se convierte en el brazo armado, no solo del narcotráfico, sino también comienza a hacer el trabajo sucio al Estado. Cuando antes en la Argentina estamos viendo que el Estado directamente en la ESMA, ¿no? La Escuela Mecánica de la Armada, ejecuta directamente estas acciones, en los 80s, en los 90s, en Colombia, la mutación hacia el paramilitarismo y el narcotráfico como el brazo ejecutor de la desaparición forzada. Y ese fenómeno se replica en Centroamérica y sigue subiendo, y en México encontramos la última expresión, y creo que esto que señalaba Yanawi complementa y permite explicar cómo esta mutación de este fenómeno responde a una lógica, ¿no? del narcotráfico, de la CIA, de la Contra en Centroamérica, para explicar esta mutación y poder dar un contexto y una explicación inclusive más amplia, ¿no? Para comprender qué pasa en nuestro estado. Claro. Y no habría que olvidar que precisamente los asesores que dan esta estrategia en Colombia, luego son los que asesoran a Felipe Calderón. Sí, claro, los traen, ¿no? Sí. O sea, y le dan los mismos buenos resultados que dieron en Colombia, ¿no? Que son desaparecidos, muertos. Pues, de hecho, eso, precisamente cuando Calderón implementa esta supuesta guerra con el narco, las cifras. O sea, ya teníamos nosotros un antecedente. Pero del 2007 al 2014, las cifras, solamente en los primeros años del 2007 al 2011, 12, cuando salió la sentencia de Radilla Pacheco, el presidente, la cuestión del tema de los derechos humanos, ya llevamos una cifra increíble en esos años. En el 2007 baja, como tú dices, pero hay un repunte a partir del 2019 al 21. Es importante considerar esta parte que independientemente que ya estábamos en otros gobiernos más de izquierda, con otro posicionamiento tanto de México políticamente, las cifras remontan, o sea, como que hay una esfera de tranquilidad del 2017 al 2019, pero en el 2021 hay un repunte de nueva cuenta con el tema de la desaparición. Entonces, es un análisis importante a realizar, ¿no? Fíjate, y que complementando a mi compañera, que no obedece a un partido político, hay una política, ¿no? Que hay. Entonces, así sea el verde, el rojo o el azul de los partidos que vayan tomando, creo que esto se debe de abordar desde otra forma, ¿no? Debe de existir por lo menos un ejercicio de justicia en México, que no lo hay y se niegan, y hay como un pacto de silencio dentro de todo el proceso de impunidad, ¿no? Desde los desaparecidos, desde los 70, que el crimen sigue hasta la fecha. Nosotros decimos que esto no hay nuevos, ni es un crimen que se ha perpetrado durante los años, y que la impunidad del pasado es la impunidad de ahora y va a permitir, ¿no? Entonces no hemos tenido ningún juicio nacional y ningún proceso que abra el acceso a la justicia, a la verdad, desde los 70 a ahora, ¿no? Fox decía que lo iba a hacer porque era el cambio y ve lo que pasó. Claro, fue una simulación y precisamente lo que hubo en la fiscalía, en la FEMOS con Fox, fue la simulación de ahora lo que hay en las fiscalías, ¿no? Entonces nos encontramos con discursos simulatorios, pactos de silencio, y que muchos de los torturadores, muchos de los que participan
participaron en las detenciones de los guerrilleros, de las personas que fueron reprimidas en los 70s y en los 80s, ahorita han tomado puestos, ¿no? Han sido procuradores y han ido permitiendo que este crimen crezca a esta magnitud por toda esta impunidad que hay, ¿no? Justificándolo con el tema del narcotráfico. Sí, Claro. y de hecho, finalmente estos nombres se vuelven a repetir luego como políticos respetables. Recordemos a Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no? Claro. Fue gobernador de Veracruz, o pensemos en la propia familia. Sí, fue senador, Fue senador. fue secretario de gobierno, después de haber sido gobernador de Veracruz con Salinas de Gortari. ¿Se acuerdan cuando lo despide? Dice, es que me presentó su renuncia y llama al gobernador de Chiapas, a Patrocinio González, porque evidentemente desde el 93 sabían que había campos de entrenamiento en Chiapas y que el Stalin iba a reventar. El encargado de la política interior tenía que saber y conocer el territorio. E incluso dentro de la familia más rica de México, que son los Slim Helu, finalmente hay un familiar que está señalado de haber participado directamente en la tortura de personas desaparecidas. Entonces sí vemos que hay una continuidad, al menos en ciertos grupos, y el Estado ha tratado como de rellenar este vacío. De hecho, se está tratando de reconstituir una comisión de la verdad. Precisamente se hizo la convocatoria el año pasado, se integró por varios especialistas sobre el tema. Hasta el momento realmente han tenido 3 reuniones, entonces sería pronto para decir si va a dar o no va a dar resultados. Esperemos que tenga una acción un poco más incisiva, porque siempre la crítica con la FEMOS fue, ok, recopilaron información, pero no procesaron casos. El único caso donde se dio una sentencia fue el de Nazar Aro, que a los 4 años se le conmutó por pena de prisión domiciliaria. Vamos a ir a una pausa. Mucho que decir y se nos va el tiempo bien rápido, pero vamos a ir a otra pausa y regresamos para sus conclusiones. ¿Sí? No se vaya de acá, esto espera sin manzanas. Estamos de vuelta. Yo le decía que hay muchas cosas que decir y que los compañeros aquí en la mesa tienen mucho que decir. Lamentablemente los tiempos en televisión así son. Ojalá podamos hacer una segunda, tercera, cuarta parte. Este tema tiene que posicionarse en la opinión pública y tiene que llegar hasta ahí, y qué mejor que con ustedes, que lo han vivido en carne propia y que constantemente están luchando en ese tema, ¿no? Vamos a concluir un minutito, 20 segundos más o menos por cada uno. Yanawi, por favor. Precisamente vuelvo al tema de la justicia. Si no hay políticas reales con una voluntad por parte de las autoridades, por parte del Estado para acabar con este crimen, va a seguirse cometiendo, ¿no? Hay una situación muy grave que no se dimensiona y no se puede hablar, no se dice, pero se expresa hasta en el cuerpo y en las acciones de una sociedad que está lacerada, ¿no? Y que nosotros como familiares el día a día vivimos este impacto que genera el encontrarte ante una política de terror que te pone trabas, que te pone paredes para que ni siquiera se pueda llegar a una verdad de los hechos, ¿no? Es importante siempre apelar a los espacios, siempre estar necios con el tema, siempre luchar para que el tema de la desaparición de personas se normalice, y no se normalice en forma de que se naturalice la violencia, sino que se normalice para que se analice y se pueda exponer soluciones tanto de la sociedad como de la academia, y que también exijamos a las autoridades espacios de justicia, ¿no? De verdad, de memoria, y eso es lo que nosotros como organización peleamos, ¿no? Que exista justicia, verdad y memoria, y que estos crímenes no se vuelvan a repetir, ¿no? Claro. Y bueno, pues eso en conclusión nosotros siempre lo exponemos y lo vamos a seguir exponiendo, yo creo que hasta que se terminen las desapariciones en México. Claro. Héctor. Una vez escuché un relato de lo que era la desaparición, ¿no? Y lo que buscaba esto como un sistema terrorista. Decía que el momento más álgido, ¿no?, de las desapariciones en la Argentina en el 78, mientras se disputaba el Mundial, semanas después de ello. Sí, a unas cuadras en la ESMA estaban torturando gente. Monumental.
Había un señor que todo el mundo lo conocía porque tenía su negocio de venta de periódicos en la calle Corrientes y todo el mundo sabía que él no tenía opinión política, que no, y tenía 50 años ahí, no tenía opinión política. Y un día el señor no aparece. Siempre abría el negocio y un día no estaba. 2, 3 días. Al cuarto día lo encontraron. Símbolos de tortura. Él no fue desaparecido, pero la idea del objetivo era este. En el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, en el corazón del país. Y la gente se preguntaba, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho, este estribillo de siempre, por eso lo desaparecieron, porque algo habrá hecho, algo habrá hecho. Y luego, el único tipo sabio que quedaba en el país, al verlo dijo, oh, este no hizo nada. Aquí están agarrando a cualquiera por cualquier razón. Y en ese momento, la gente fue más fiel que nunca a la dictadura porque tuvo más miedo que nunca. Y lo que busca el terrorismo a partir de la desaparición es precisamente eso. Claro. Que seamos obedientes. Sí. Dora. Sí, efectivamente el objetivo de ser una víctima de desaparición y ser parte de este sistema de terror es ese miedo, porque te paraliza. Los que hemos tenido un familiar desaparecido hemos pasado por ese proceso, y digo hemos pasado porque todos tenemos un proceso distinto, pero ahora como familiares y en colectivo, lo comparto, hemos apostado también a continuar con un proyecto de vida. Tenemos esta cifra de 100,000 desaparecidos y creo que se queda corta porque seguramente Sí, hay muchos que no se contabilizan. debe haber seguramente. más, porque hay muchas De situaciones 5-1. que dejamos de hablar, que precisamente en el Estado mexicano no hay una credibilidad en los registros porque precisamente no hay un sistema como tal. Yo les comparto que como colectivo vamos a continuar con la exigencia de la presentación con vida de nuestros familiares. Seguimos trabajando en temas de incidencia, donde precisamente queremos sensibilizar, más allá de decir que hay desaparecidos, una sensibilización de dejar de criminalizar este tema. Y bueno, agradecemos la invitación a este gracias foro. a ustedes. De alguna forma nosotros siempre nos complementamos en algunas cosas, pero escuchar a los académicos también nos enriquece para también compartirlos con los otros que nos acompañan en nuestro colectivo. Gracias, Sí, Benjamín. gracias, Dora. Rafa. Gracias. Yo Rafa, creo gracias. que finalmente el silencio que dejan los desaparecidos es algo que nos va a lacerar como sociedad hasta que el último caso sea esclarecido. Finalmente es una deuda que como sociedad cargamos todos, porque finalmente los desaparecidos son de todos, no son de una familia, no son del Estado, son de la gente. Finalmente por eso hay que seguirlos nombrando, hay que seguirlos recordando, pero sobre todo hay que seguir luchando por ellos. Creo que las compañeras que nos acompañan de COFADEM, lo dice la compañera Dora, creo que es importante esta parte de seguir viviendo, ¿no? Porque si dejamos que el miedo nos paralice, si dejamos que el miedo nos haga dejarnos de mover, creo que en ese momento es cuando permitimos que los torturadores del pasado nos sigan dominando en el presente, y creo que es momento de disipar esas sombras. Creo que el seguir hablando, el seguir nombrando, va a ser lo más importante hasta que se encuentren. Sí, yo recogí varias cosas para cerrar de todas las participaciones que ustedes dieron. Efectivamente, me queda claro que es un fenómeno histórico, que incluso es importado y que fue creciendo, que en los 70, 60 tuvo un auge, tuvo un modus operandi y que se sofisticó, y que en la etapa de Calderón esto fue como el momento álgido, ¿no? Fue como abrir las puertas de los cuarteles y decirles a todos, hagan lo que quieran, desaparezcan, violen, torturen, tienen charola para hacer esto, ¿no? Efectivamente hubo una disminución, ahora un repunte. Yo también creo que no tiene que ver con un tema de partidos políticos, o sea, sí, pero creo que a la hora de la práctica o de la ejecución rebasa incluso a una persona, a dos o a tres o a un partido político, porque considero que el sistema judicial responde a ciertas cosas. Es un entramado burocrático enorme, no nada más no hay justicia en esto, que es muy lamentable, sino en muchas otras cosas. Y considero que efectivamente es un problema sistémico, que el tejido social está roto, que la guerra cuando se vive, porque fue lo que vivimos, o sea, había más muertos que en Irak, pues rompe el tejido social. Y esto es muy difícil de reparar. Se tienen que atender las causas para contrarrestar esto, pero eso va a tardar.
va a tardar. Yo no conozco a una persona que me diga que quiere de vuelta al ejército en las calles disparando porque se siente desprotegida. Lo que yo también entiendo es que el narcotráfico es un mercado y mientras haya una oferta, mientras haya una demanda, habrá una oferta y podemos quitar un monito o a otro y las células criminales van a seguir creciendo. Conclusión, considero que el capitalismo nos tiene en la lona. Eso es lo que yo concluyo. Claro, ojalá podamos corregir y en esta etapa de democratización del país, o por lo menos que eso se busca, que este es un ejemplo, que puedan venir ustedes, ojalá podamos ir construyendo y apuntando hacia allá. Walter Benjamin decía, ¿no? Si el enemigo vence, ni los muertos estarán a salvo. Nos vamos, muchas gracias por haber venido. Ojalá no sea la última vez. Este es su espacio, es su casa. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión es de ustedes, siempre para hablar de estas cosas y siempre para alzar la voz. Como medio público es una obligación, tenemos esa deuda. Buenas noches, nos vamos, esperando haya servido de algo esta discusión. Recuerde, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó